Bien, continuando donde lo habíamos dejado, vamos a ver, bueno, ya hemos visto las características del fascismo y ahora vamos a ver cómo se va aplicando estas ideas en los distintos países. El primer país donde se van a aplicar estas ideas fascistas va a ser Italia, es decir, Italia antes de la guerra y después tenía un sistema parlamentario, pero estas consecuencias de la Primera Guerra Mundial, donde vemos esta crisis económica tan fuerte o el miedo al ascenso el miedo a la extensión del bolchevismo, pues va a hacer que se apoyen a unas ideas políticas mucho más autoritarias. Entonces, ¿qué situación tenemos en Italia durante la posguerra? Pues primero una decepción con los acuerdos de paz. Ya sabemos que Italia pasó a formar parte de la alianza junto con Reino Unido y con Francia, con lo cual cuando acaba la guerra podría estar dentro del bloque vencedor, pero por tanto se sienten también un poco agraviados porque cuando acaba la guerra, a pesar de haber estado en este bloque, no ven concedidas todas sus pretensiones. Por ejemplo, Italia reivindicaba como propios algunos territorios como los de Dalmacia, que está en la zona de los Balcanes, pero ninguno de estos territorios fueron concedidos a Italia. Por otro lado, a causa de la situación económica tan mala que tenían, también hay una inestabilidad política muy fuerte. Fijaos que entre 1919 y 1922 se suceden hasta 5 gobiernos diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay ningún gobierno una, que tenga una representación parlamentaria lo suficientemente amplia como para poder llevar a cabo su legislatura sin, sin ningún tipo de protesta política, sin ningún acontecimiento que haga que se tenga que suceder de un gobierno a otro. También hay secuelas humanas, se estima que se perdió unas 700.000 vidas humanas y también hay secuelas económicas, es decir, se ha destruido la industria porque durante la guerra se apuesta por una economía de guerra, como ya vimos en el tema anterior, y también los bombardeos, el desplazamiento de tropas, etcétera, también destroza las infraestructuras, es decir, destroza puentes, carreteras, vías de tren, todo esto que nos permite tener un mercado conectado. Por otro lado, la crisis económica que se sucede después de la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo después del crack de 1929, va a agravar aún mucho más problemas y genera una fuerte tensión social, porque cuando hay un excesivo paro, cuando hay miseria en las calles, pues esas clases sociales más desfavorecidas que sienten que no se ven protegidas por el Estado, lo que van a hacer es empezar movimientos sociales para poder ganar sus derechos y más viendo el ejemplo ruso. Entonces, ¿qué sucede? Pues que se suceden huelgas y empiezan a aparecer posturas socialistas, anarquistas y otro tipo de posturas que siguen que siguen las ideas del bolchevismo ruso y tienen también como objetivo llevar a cabo una revolución. En este contexto, tenemos a campesinos ocupando tierras de grandes propietarios porque recordamos que estos grandes propietarios latifundistas muchas veces pues sometían a fuertes presiones y cargas a los campesinos y también los obreros en una situación laboral bastante deplorable comienzan a apropiarse de muchas fábricas tomando como base ideas que inspiraron la Revolución Soviética. También todo esto hace que exista un pánico terrible a que estalle una revolución como la que se había producido hace apenas unos años en Rusia y esto preocupa especialmente a las clases más conservadoras, que ahora veremos pues cómo actúan. Vale, en este contexto es cuando se da el ascenso del fascismo. El fascismo va a ser encabezado por este personaje, por Benito Mussolini, que por cierto, él empezó en la política como miembro de un partido socialista y tiene un origen un origen humilde. Mussolini es quien crea los Fasci di Combati, que es un grupo paramilitar, es como una milicia del partido, a los que eran llamados los camisas negras. Y con ellos, pues, ¿qué hacía? Intentar frenar y boicotear todos los movimientos que fueran parte del movimiento obrero. Es decir, pues intentar reprimir cualquier tipo de huelgas,
cualquier tipo de conato de intentar tomar una fábrica, cualquier conato revolucionario, y los atacaba violentamente con los camisas negras. Así como también lo que hacía era intentar sabotear a sindicatos y no solo al sindicato en sí, sino también a los líderes de estos sindicatos donde se agrupaban los trabajadores, es decir, todo lo que les sonase a movimiento obrero, a idea socialista o cualquier cosa, lo reprimía con los camisas negras, que recordamos no es un grupo del ejército, no es la policía, es un ejército, es una milicia del partido. No es un ejército del Estado ni tampoco es la policía. Es una fuerza militar que ostenta y dirige el propio Benito Mussolini. En 1921 aparece el Partido Nacional Fascista, que tiene su origen en estos Fasti Combate. Es decir, en esta milicia que tenían para sabotear todos estos movimientos obreros, pues esto acaba siendo algo más que una milicia, sino también una agrupación social de personas que piensan igual, y aparece el Partido Nacional Fascista. Este partido obviamente se presenta como el más eficaz para parar estos movimientos revolucionarios, y es la propaganda que él hace, que él está ahí para parar cualquier tipo de movimiento obrero. Entonces esto le da también una propaganda bastante fuerte en Italia. ¿En qué se basaba su programa? En la construcción de un Estado fuerte que garantizase obviamente la propiedad privada, es decir, que ningún obrero ni ningún sistema político iba a permitir la socialización de las fábricas, y por otro lado una política expansionista, es decir, en frenar el socialismo y el movimiento obrero y en expandirse territorialmente, ¿vale? O sea, dos de los aspectos que ya vimos del fascismo. ¿Y quién va a apoyar a Mussolini? Pues lógicamente la burguesía, los grandes propietarios, porque tanto la pequeña y mediana burguesía como los grandes propietarios temen perder sus propiedades a costa de esta expansión de los movimientos sociales. Por otro lado, la Iglesia Católica, que se siente directamente atacada como los garantes de la sociedad tradicional, los garantes de este bienestar social que habían gozado las élites dirigentes. Es una de las élites que aún quedan del antiguo régimen, la Iglesia Católica y su poder, y también se siente amenazado. Y por otro lado, el propio monarca Víctor Manuel III, que lo que ve es como estos movimientos sociales están haciendo tambalear su gobierno y haciendo que se sucedan distintos gobiernos, y que sucedan hasta 5 gobiernos, como hemos visto en 1919 y 1922. Entonces, ¿cómo llega al poder? Pues cuando se presentan las elecciones en 1922, su partido, el Partido Nacional Fascista, solo consigue 22 diputados en un parlamento de 500, lo cual no es una ventaja enorme, ni mucho menos. Pero ¿qué pasa? Que estas elecciones dan la victoria a un gobierno de coalición. Es decir, uno de los partidos tradicionales tiene que pactar con los socialistas. Entonces los socialistas tienen una creciente participación en el gobierno, y las ideas socialistas se empieza a legislar con ellas. Se empiezan a hacer ideas socialistas desde el gobierno. Entonces, a esto lógicamente se van a oponer las altas clases sociales. Entonces, hay un momento, como ahora los socialistas tienen mucho más poder en el Parlamento, porque los partidos tradicionales han decidido coaliarse, han decidido pactar con los socialistas, lo que hacen es convocar una huelga general, porque ahora los sindicatos están más protegidos, entonces se ven con más fuerza para solicitar a la clase obrera una huelga general. En este momento, Mussolini denuncia la capacidad del gobierno para mantener el orden, y lo que hace es intentar represaliar esta huelga general y exigir al rey que le entregue el gobierno. Entonces, para mostrar su fuerza, organiza la famosa marcha sobre Roma con las camisas negras, donde represalía cualquier conato de huelga. Y entonces, en este momento, en octubre, el rey Víctor Manuel, que se siente presionado por los conservadores y ve que su país está sumido en la huelga, que hay mucha tensión social,
junto con estas presiones, lo que hace es al final nombrar a Mussolini jefe de gobierno, porque Mussolini ya se había encargado, pese a tener 22 diputados, en darse una fuerte propaganda con las clases sociales conservadoras para mostrar que él podía ser el garante de la perpetuidad y del bienestar de estas clases sociales altas. Entonces, en este momento es el propio monarca quien nombra a Mussolini jefe de gobierno. Es decir, que Mussolini no llegó al poder por las elecciones, sino que llegó porque es finalmente el rey que le da el poder a Mussolini. Vale, en estos momentos, ¿qué se encarga de hacer Mussolini? Pues de intentar llevar a cabo lo que estaba en su programa, que es un poco lo que tenéis aquí, que por no extenderme más, como podéis ver y podéis leer, son prácticamente parte de las ideas que existen en el fascismo, lo que hace es llevarlas a cabo. Por ejemplo, lo de atribuirse plenos poderes y que todos los partidos sean prohibidos y que solamente exista su partido, el Partido Nacional Fascista, como partido único. Todos los líderes de la oposición son perseguidos y encarcelados, como en el caso de Matteotti, que incluso llegó a morir. El Parlamento es sustituido, o sea, ya se cierra el Parlamento y ahora es la Cámara de los Fasci. ¿Por qué? Porque solamente está su partido. Por otro lado, también controla la economía, se prohibirá huelgas, sindicatos, cualquier tipo de organización de los oficios. Lo que hace es crear un sindicato vertical. En este sindicato vertical se engloban tanto empresarios como trabajadores. De esta manera es un sindicato ineficaz porque no puede luchar, es decir, no puede proponer ideas de los de abajo porque los de arriba van a estar en contra. Y entonces este sindicato al final es una manera de decir a la clase trabajadora que tiene un sindicato, pero es un sindicato ineficiente. Defiende también la autarquía, que ya hemos visto en que se basa en la autosuficiencia, es decir, en tratar de no importar de otros países, sino en solamente consumir de lo que produces. Por otro lado, el control de la sociedad, el partido es quien va a dirigir la vida social y dominar los medios de comunicación para darse también una fuerte propaganda. No hay libertad de expresión, por tanto ellos controlan los medios de comunicación. Se impuso una concepción extremadamente conservadora de la familia y del papel de la mujer, lo que hemos visto, y quieren volver a estas ideas tradicionales de la familia, uno de los motivos por los cuales la Iglesia les da el poder. Quieren a la mujer como ángel del hogar y al hombre como proveedor y conservar la estructura tradicional. Lógicamente, todo y que el movimiento LGTBI aún queda lejos, pero cualquier cosa que suene a homosexualidad, pues lógicamente también es reprimida. Homosexualidad o bisexualidad, cualquier manera de identificarte fuera de la familia tradicional también es perseguida. Por otro lado, se firma el concordato con la Santa Sede para restaurar en la Iglesia Católica todas sus atribuciones, es decir, otra vez que la Iglesia Católica tenga muchísimo poder y que incluso llegue a tener cierta injerencia en la política. Y por último, la expansión militar. Mussolini lo que quiere es expandirse territorialmente y hacer renacer el imperio italiano de la edad antigua. Por eso se basa sobre todo en las ideas del Imperio Romano, que tuvo el control sobre todo el Mediterráneo. Con este objetivo, en 1935 inicia su expansión invadiendo Etiopía y con esto intentará ampliar las colonias que tenían en el norte de África, es decir, vuelve otra vez a encender esta lucha colonial. Vale, antes de continuar con el fascismo en España, que es lo último que nos queda, corto este vídeo para que lo tengáis distribuido en partes. Y por último explico el fascismo en los años 20 en España, que sería el último punto.